SICA Bolivia ha organizado. Albeiro, te voy a pedir por favor que me colabores en la grabación del presente webinar. Listo, ya está grabando, gracias. Perfecto. Muy bien, vamos a empezar con este tema que lo hemos denominado tecnología SICA, poliuretano cemento para pisos industriales. Vamos a hacer una breve introducción de mi persona. Yo soy el arquitecto Sergio Gabriel Torres Álvarez. Soy arquitecto egresado de la Universidad Católica Boliviana en La Paz. Tengo una maestría también en preparación, evaluación y gerencia de proyectos, también en la Universidad Católica de La Paz. Un diplomado en arquitectura digital, PIM, en la Universidad Privada Boliviana. Varios cursos referidos a la construcción y ventas, tanto en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Además, tengo cursos referentes a pisos industriales realizados en SICA Argentina, en Buenos Aires. Cursos de SSPP relacionado a ventas en SICA Colombia, en Bogotá. Y vengo trabajando desde el año 2005 a la actualidad como asesor técnico y comercial en SICA Bolivia. Les voy a pedir, por favor, a todos los clientes que el momento que ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, anoten en el chat. Entonces, al final de la exposición, yo voy a tratar de responder a la totalidad de las preguntas. Bueno, voy a empezar con estas imágenes que me ha parecido importante y súper interesantes de mostrarles. Como ustedes pueden ver en estas imágenes, hay un efecto principalmente que es el cambio climático, y el efecto que en la naturaleza trae es muy, muy importante, es muy fuerte. Ustedes saben que estos últimos años se ha podido observar que ha habido un incremento de temperatura en algunos lugares y también ha habido un descenso de temperatura también en algunos lugares de nuestro planeta. Este incremento o bajar la temperatura genera una serie de cambios bruscos en nuestra temperatura y afectan directamente a nuestra naturaleza. ¿Y de qué manera afectan? Como pueden ver en las imágenes: inundaciones, incendios, sequías, incremento de los glaciales o reducción de los glaciales en el Ártico. Todo esto es por efecto del cambio climático o los cambios bruscos de temperatura en la naturaleza, en nuestro mundo. ¿Por qué les menciono esto? Porque este tipo de cambios bruscos de temperatura sufren también los pisos en las industrias, especialmente en las industrias referidas a industrias alimenticias. Entonces, muchas veces el cliente no prevé un correcto, adecuado, un correcto piso a las funciones que va a tener ese espacio. Como podemos ver en las imágenes, por ejemplo, en esta, donde un cambio de color que ha afectado directamente al revestimiento cerámico. De revestimientos que son muy antiguos. Antes se utilizaba cerámica o algún tipo de baldosas que tenga resistencia contra ataques químicos, biológicos o algún tipo de resistencia contra el tráfico, etc. Pero, ¿cuál es el problema? Este tipo de revestimientos no tenían resistencia a los cambios bruscos de temperatura, como podemos ver en las imágenes. Además, en las juntas entre las cerámicas es donde generalmente se acumulan bastante tipo de impurezas, de suciedad, agentes químicos, agentes orgánicos que pueden alterar el piso, y este no va a trabajar, no va a funcionar de una manera correcta. Algunas otras imágenes, por ejemplo esta, que va muy referida a lo que les mencionaba al principio. Hay algunas industrias alimenticias que utilizan bastante agua caliente, especialmente
las industrias que realizan elaboración de embutidos, por ejemplo. Entonces, hay este tipo de aguas que están hirviendo en algunos casos y son derramadas y están en contacto directo con el piso. ¿Qué es lo que genera este tipo de problemas? Lo que estamos viendo a nuestra derecha. Muchas veces este tipo de cerámicas, aunque algunas son denominadas que tengan resistencia contra ataques químicos, no funcionan contra este principal agente que es el cambio brusco de temperatura. Entonces lo que pasa es que este tipo de revestimientos no van a trabajar muy bien, no van a funcionar, se van a desprender las cerámicas y nuestro piso va a estar descubierto contra todo tipo de ataque químico, biológico, pérdida de resistencia, durabilidad, estética, etc. Aquí vemos algunos otros ejemplos donde en algunos de los pisos no se ha utilizado el sistema de piso adecuado para proteger al hormigón. Porque básicamente cualquier tipo de revestimiento en un piso, una de sus principales funciones es la de protección del hormigón. Lo que va a resistir el tráfico, lo que va a resistir el ataque químico, el ataque biológico, lo que va a impermeabilizar esa superficie es nuestro revestimiento de piso. Aquí no se ha utilizado, por ejemplo, el revestimiento adecuado y por los años de servicio o los meses de servicio se ha ido deteriorando totalmente este sistema. Y estos son los resultados. Aquí, por ejemplo, tampoco se utilizó ningún tipo de revestimiento y este es el resultado. Muchas veces en las industrias alimenticias, químicas, farmacéuticas, etcétera, son productos químicos y esos productos químicos afectan directamente al hormigón si es que no tiene algún tipo de revestimiento. ¿Cómo hace? El hormigón, por naturaleza, es poroso, tiene porosidad. En cualquier tipo de agente contaminante, la porosidad del hormigón va a absorber esos contaminantes y va a deteriorar totalmente la masa del hormigón. Entonces este hormigón ya no va a funcionar, ya no va a servir, va a perder resistencia, va a perder durabilidad, va a perder obviamente estética. Y lo que se tiene que hacer es reparar por completo, muchas veces, toda la capa de hormigón o del contrapiso, etc. Entonces siempre hay que prever el correcto uso de algún tipo de producto para proteger nuestros pisos contra todo tipo de agentes químicos, biológicos, resistencia al tráfico, shocks térmicos o cambios bruscos de temperatura para evitar este tipo de problemas. Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo que también va muy relacionado al tema que vamos a ver ahora. Este es un horno, es una panificadora. Obviamente no voy a decir el nombre de la empresa por razones obvias, pero este horno obviamente no ha tenido, como podemos ver en las imágenes, ningún tipo de revestimiento. Vemos el hormigón, la carpeta de hormigón o de contrapiso, no tiene ningún tipo de revestimiento. Entonces, en este tipo de industrias panificadoras, primero que están instalados hornos industriales. Ese tipo de hornos industriales donde se va a hornear los panes, etcétera, generan calor, generan calor. Si bien no van a estar en contacto directo con el hormigón, pero se transmite. Ese calor se transmite directamente al piso. Entonces, si no tenemos un revestimiento adecuado que resista esta alta temperatura en nuestros pisos, vamos a tener problemas. Además, teniendo en cuenta de que esta es una panificadora, muchas veces al estar elaborando la masa, sufren derrames de leche, de harinas, de grasas y mantecas. Todo ese tipo de agentes contaminantes por la porosidad del hormigón los van a absorber y van a deteriorar por completo el hormigón. Les durará el piso un par de meses, tal vez un año, incluso dos, pero hasta ahí llegó. Luego nos llama el cliente indicando, arquitecto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué solución le podemos dar? Claro que hay soluciones, pero si su hormigón ya está muy deteriorado, entonces tenemos que retirar totalmente la capa de hormigón
el contrapiso, vaciar uno nuevo y recién determinar qué sistema de piso industrial vamos a recomendar al cliente. Entonces, es importante prever para no tener este tipo de problemas. Es recomendable invertir un poco más en nuestro piso que más adelante estar gastando mucho más dinero en reparaciones. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo. En esta imagen podemos ver que es un piso donde también no tiene ningún tipo de protección este hormigón. Ha estado sometido a distintos agentes contaminantes. En este caso pueden ser grasas, aceites, algún elemento químico, etc. Además, no se ha previsto un correcto sellado de las juntas de dilatación, que también es un tema muy importante. Entonces, este hormigón ya está bastante deteriorado. El cliente me puede decir, ¿qué pasa si lo limpio con algún desengrasante o con ácido muriático? Claro, ¿por qué no? Lo podemos limpiar, pero yo les digo, podemos limpiar con algún tipo de ácido o algún desengrasante, etcétera. Vamos a retirar toda esa grasa superficial, pero no nos va a durar ni un día. Vamos a limpiar todo, va a quedar bastante bonito, muy estético, pero vamos a volver al día siguiente y por efectos de capilaridad, esa grasa que ya está en la misma masa, en la misma porosidad del hormigón, va a ascender. Eso se llama capilaridad ascendente. Va a ascender. Entonces al día siguiente vamos a tener una nueva mancha de grasa. Lo que se hace en este caso es, como ya les había mencionado, retirar el contrapiso y vaciar uno nuevo. En este caso también, esta es una industria láctea. Imagínense, se ha puesto en servicio la planta, se ha utilizado este tipo de cerámicas antiácidas. No digo que no sirvan las cerámicas antiácidas, esas también trabajan muy bien, tienen buena resistencia, etcétera. Pero no han tomado en cuenta un correcto sellado de los encuentros o las juntas entre cerámicas. La industria láctea sufre bastante derrame de leche. La leche es muy corrosiva cuando se pudre. Este tipo de agentes contaminantes han ido filtrando por las juntas, por los emboquillados, como llamamos. Entonces, ha llegado hasta el contrapiso, poco a poco ha ido corroyendo y ustedes pueden observar que se ha desprendido por completo, no se ha desprendido uno, pero he visto unos espacios donde la mayoría de las piezas cerámicas se han desprendido por completo. Se han desprendido, se han retirado algunas otras y hemos podido observar que ese contrapiso estaba totalmente deteriorado. Por este motivo, Sika, la tecnología Sika, ha desarrollado una serie de sistemas de pisos industriales de resistencia de alta durabilidad en base a metano, cemento, que ahora vamos a ver. Ahora, nuestra línea de productos Ursem, los usos principales, cómo se va a preparar la superficie, que es muy importante porque de nada nos sirve tener el mejor producto para proteger nuestro piso si es que nuestra superficie no está bien preparada. Unos detalles, no es un producto de una muy compleja, pero hay que tener en cuenta detallitos antes de la aplicación que lo vamos a ver. ¿Qué productos realmente algunas obras de referencia, no solo sino en países de la... Estamos hablando de pisos industriales. Vamos a presentar una última diapositiva sobre el lanzamiento de uno que es el SikaWard 63CL, que es epóxico. La línea de base a poliuretano por cemento. Es una familia
de productos en base a resinas de poliuretano cementicias. No tiene sol, no son agentes muy tóxicos en el momento de aplicar. Y se logran productos de alta durabilidad. El poliuretano es un producto de muy buena resistencia contra todo tipo de ataques químicos, tiene cierta flexibilidad, además la vamos a unir con todas las características que tiene el cemento, referente a su resistencia principalmente a la compresión. Entonces, este es un híbrido, digamos, un híbrido entre dos materiales, el poliuretano y el cemento. Con este sistema podemos lograr pisos lisos, totalmente lisos o texturizados, de muy buena durabilidad, de muy alta resistencia química, de muy buena resistencia al choque térmico y para servicios medios, altos o pesados. Tenemos sistemas, como pueden ver en la imagen, de un tono mate, pero en caso de que el cliente requiera algún tipo de acabado que tenga brillo, tenemos también una nueva línea de productos que tengan un acabado brillante, que son unas nuevas versiones. ¿Cuáles son sus usos principales? Debido a las características que les he mencionado en el anterior slide, sus características específicas se aplican en ambientes donde hay bastante agua, donde haya varios cambios o grandes cambios de temperatura, el shock térmico, exposición química agresiva, impactos, alto desgaste y alta higiene. Meses atrás hicimos un webinar sobre distintos tipos de pisos industriales. Y dentro de estos pisos industriales están nuestros sistemas epóxicos. Los epóxicos también son un sistema de pisos que tiene muy buena resistencia química, durabilidad, etcétera. Pero el momento de que una industria esté en servicio y por, no sé, por X o Z razón, se cae una botella, por ejemplo, en una industria embotelladora. Se cae la botella y al estar en contacto con el piso epóxico, el epóxico se destornilla o se puede rayar. Entonces, eso se tiene que reparar, es muy fácil de reparar. Pero en este tipo de sistemas no vamos a tener ese problema. A pesar, aunque algún elemento pesado caiga sobre la superficie del piso, va a tener muy buena resistencia. No se va a desportillar, no se va a rayar. Esa es una de las principales ventajas también que tiene este piso. Industrias principales. Yo recomendaría este tipo de sistemas, especialmente en industrias por todas las características que les he mencionado, muy buena resistencia química, todo tipos de ataques químicos, biológicos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en la industria química, industria farmacéutica, cocinas de catering, industriales, logística, todo tipo de industria se aplica este tipo de sistemas. Tiene una muy buena resistencia a la temperatura. Este tipo de sistemas, siempre y cuando obviamente se lo aplique bien, va a tener una resistencia desde 40 grados centígrados bajo cero hasta 120 grados centígrados. Imagínense, es un tipo de temperaturas muy elevadas y muy bajas, lo cual nos permite aplicar este sistema en frigoríficos, por ejemplo, en cualquier tipo de panificadora donde estén instalados hornos industriales que van a transmitir el calor directamente al piso. A diferencia de los pisos epóxicos, este sistema puede estar en contacto constante con este tipo de temperaturas. Si tenemos un espacio más o menos a unos 100 grados centígrados constante, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, si está a esa temperatura, tiene su resistencia. Si estamos en un frigorífico a menos 40 grados centígrados, también vamos a tener resistencia constante a esa temperatura. No vamos a tener ningún problema. Esa diferencia
podemos comparar con un epóxico. Por ejemplo, un sistema epóxico, si bien tiene resistencia a este tipo de temperaturas, pues no es resistencia constante. Tiene sus rangos de resistencia a la temperatura. Por ejemplo, puede estar sometido a 120 grados centígrados, pero por el lapso de una hora no más el epóxico. Pasado la hora, ya el sistema epóxico va a tener un punto de reblandecimiento y se va a deteriorar por el efecto del calor. En este caso, el punto de reblandecimiento del PURSEM es de 180 grados centígrados, muy caliente. Llegamos a los 180 grados centígrados, va a tener su periodo de resistencia, pero el producto se va a reblandecer y se puede deteriorar. Pero no he visto hasta ahora alguna industria que tenga espacios que lleguen a esta temperatura de 180 grados. Al tener este tipo de resistencia a la temperatura, a los shocks térmicos, se puede limpiar con vapor, con agua caliente, con distintos elementos que sean de muy alta temperatura. Tiene también muy buena resistencia química. La resistencia del Sikafloor PURSEM a una amplia gama de productos químicos utilizados en las industrias. En las industrias de alimentos, en las industrias de bebidas, el ácido láctico, como les mencionaba en un principio, el metanol, el ácido acético, ácido cítrico, la sosa cáustica. En fin, es muy resistente a la mayoría de agentes químicos contaminantes que se encuentran en las industrias alimenticias, farmacéuticas, bioquímicas, centros hospitalarios, etcétera. Los agentes de limpieza y resistente a la exposición química en el proceso, obviamente. Tiene muy buena resistencia mecánica. Puede ser aplicado en bodegas, por ejemplo, donde va a traficar, circular montacargas, camiones, etcétera. Va a tener una muy buena resistencia a la compresión. Tiene un módulo relativamente bajo que lo hace lo suficientemente resistente como para soportar un impacto muy fuerte. La superficie dura y densa proporciona una alta resistencia a la abrasión. No se rompe bajo la caída de objetos pesados, como les mencionaba, no se agrieta, es extremadamente resistente contra el tráfico frecuente. Tiene muy a la humedad y un rápido curado. El Sikafloor PURSEM es tolerante a la humedad residual en el sustrato de concreto. Se puede instalar en concreto de antigüedad. Tiene un curado muy rápido en servicio de instalación. De las importantes características de este sistema, pues porque si comparamos, comparar los pisos epóxicos poliuretánicos, para la aplicación de un epóxico, primero se aplica el imprimante, dejamos unas 24 horas que fragüe, luego se el que sí, mezclada con filler, la aplicamos en toda la superficie y tenemos que esperar por lo menos unos 7 días para que nuestro sistema epóxico se disponga de servicio. En este, una vez aplicado el sistema en toda la superficie, luego de 48 horas de instalación, ya se puede poner en servicio y someterla a tráfico incluso pesado. 48 horas nada más. Entonces, en muchas industrias alimenticias, como ustedes saben, y me ha tocado como experiencia, no puede parar la producción. En esa industria de productos lácteos, en industrias de bebidas, no se podía, en una industria de bebidas, una de las más importantes del mundo, no podían parar la producción por el alto consumo de la sociedad. Entonces, ellos solo tienen máximo unos 2 días para aplicar algún tipo de sistema, ponerlo en servicio y continuar el trabajo. En cambio, este tipo de sistema es adecuado para el tipo de exigencias que pueda tener el cliente. Es una instalación rápida, interrupción mínima de la producción en las obras de renovación y se lo puede trabajar en fines de semana, en feriados, se puede coordinar y tenemos un muy buen acabado. Fácil limpieza.
Los sistemas Sikaflor Pursem cumplen con todos los requisitos higiénicos y de limpieza para las áreas de procesamiento de alimentos. Es importante mencionar que este tipo de pisos tiene muy buena resistencia al... no se puede uno resbalar muy fácilmente, aunque tenga algún tipo de agente de limpieza, como este caso que estamos viendo, detergentes, etcétera, tiene muy buena tolerancia contra ese tipo de agentes y no vamos a tener problemas de deslizamiento, etcétera. Es resistente a detergentes, productos químicos, sin crecimiento de bacteria, una producción higiénica, fácil de limpiar, bajos costos de limpieza, etcétera. Referente a la seguridad, los sistemas Sikaflor Pulsem se pueden hacer con diferentes texturas, espesores, una versión SF disponible. La versión SF disponible es un tipo de sistema apto para pistas de ciclistas, por ejemplo. Aquí se ha hecho, por ejemplo, unos ensayos, que es la resistencia al deslizamiento, la prueba del péndulo y la prueba de la rampa. Entonces, es una prueba donde tenemos una rampa que se ha revestido con este tipo de producto, se lo ha movido a distintos ángulos y tenía que circular, tenía que traficar una persona y teníamos que ver, observar si logra resbalarse la persona, etc. Y tiene muy buena resistencia también, lo cual influye en una seguridad del personal. Referente a los cuidados al medio ambiente, también es importante mencionar que el Sikaflor Pursem no afecta al medio ambiente. Es importante mencionar que nosotros como SICA Bolivia tenemos certificación de calidad ISO y nuestros productos, todos los productos que comercializamos tienen certificación de calidad ISO, además certificación de calidad ISO 14001 referente a no afectar el medio ambiente. Este es un híbrido base agua, libre de solventes. VOC extremadamente bajo. El VOC son los componentes orgánicos volátiles, los que generan gases. Esos gases en muchas ocasiones son inflamables. Entonces, con este tipo de revestimiento no vamos a tener problemas de incendios, por ejemplo. Va a tener muy buena resistencia a ese detalle. También es inodoro en el momento de aplicación. No hay necesidad de utilizar máscaras especiales para proteger las vías respiratorias, la vista, etcétera. No deja mancha, cumple con todas las normas para la calidad del aire interior, bajo impacto de evaluación, bajo ciclo, aplicación segura y tiene un bajo impacto ambiental al ser un revestimiento de base agua. Higiénico, como pueden observar en la imagen, tenemos una superficie totalmente pulcra, lisa en algunos productos que les voy a mencionar más adelante. Es una nueva superficie exclusiva del Sikaflor Pursem Gloss. Gloss significa brillante. Proporciona las mismas propiedades que el Sikaflor Pursem mate, pero con una mejor capacidad de limpieza. Tiene resistencia al scratch. Aquí vemos unos pisos industriales epóxicos convencionales donde podemos observar que se lo ha sometido a servicio y vemos rayaduras, desgaste superficial, las llantas de los carritos de los montacargas, etcétera, y ha generado este tipo de problema que principalmente es antiestético. Con este tipo de sistemas nos olvidamos de las rayaduras, de este tipo de problemas. El Pursem Gloss es este sistema que genera una superficie muchísimo más pulcra, que tenga brillo, por lo tanto es mucho más fácil de limpiar y además de una mejor estética, digamos. También tiene buena resistencia química, Pursem Gloss. Toda nuestra línea de productos de Pursem vienen en distintos colores. Todo es cuestión de coordinar con el cliente cuál es el color que necesita de acuerdo a especificaciones o de acuerdo al uso que va a tener el espacio. Por ejemplo, la industria farmacéutica necesita colores claros,
una industria de alimentos, necesita tal vez colores oscuros, etcétera. Dependiendo de los requerimientos del cliente, nosotros coordinamos con nuestras fábricas para recomendarles el color adecuado y proveerles. Ya les he dado un breve pantallazo. Refiere este nuevo sistema PURSEM, de los sistemas de poliuretano cemento. Pero para que nuestro piso sea bastante durable, necesitamos hacer una evaluación al hormigón. Porque si tenemos un piso de hormigón y recomendamos nuestro mejor sistema poliuretánico cemento al cliente, muy bien, vamos a utilizar un muy buen sistema, un muy buen producto, pero ¿qué pasa si el piso no tiene la calidad necesaria para poder aplicar? El piso no va a funcionar, no va a resistir. Para eso, siempre se tiene que hacer una evaluación y una preparación del sustrato. Por ejemplo, tenemos el hormigón en una planta. El hormigón debe estar totalmente sano y tener una resistencia mínima a la compresión de 25 megapascales. Súper importante. El hormigón debería tener mínimo 25 megapascales de resistencia a la compresión. En caso de que se tenga que vaciar la losa, el hormigón, en un espacio nuevo, es muy fácil. Es muy fácil. Le decimos al proveedor del hormigón que necesitamos un hormigón que tenga por lo menos una resistencia de 25 megapascales. Se hace el diseño de la mezcla de hormigón, se vacía y listo. Esperamos a que fragúe y aplicamos nuestro revestimiento. Pero ¿qué pasa con las industrias que ya tienen su periodo de vida útil, que han trabajado, ya tienen 5, 10 años, etc.? Se tiene que hacer la evaluación y la medición de la resistencia que tiene ese hormigón y se puede utilizar este tipo de herramienta, que es el esclerómetro, mediante golpes al hormigón, para determinar la resistencia en megapascales de nuestro hormigón. Además de la resistencia a compresión, se tiene que medir, se tiene que calcular la resistencia a la tracción o al arrancamiento de la superficie del hormigón. La resistencia debería tener como mínimo 1.5 megapascales. Es clave. Eso es súper importante. Porque si ya tenemos la superficie de hormigón lista, aplicamos el producto, el momento que se ponga en servicio el piso, si no tiene la resistencia suficiente el hormigón, al poner en servicio el piso va a trabajar y se puede desprender, pero no va a ser culpa del producto, va a ser culpa de la baja resistencia del hormigón y se puede desprender junto con la corteza superficial del hormigón o con una buena cantidad de hormigón, ya sea del hormigón o del contrapiso. Por eso nosotros siempre recomendamos realizar esas dos pruebas en el hormigón, la resistencia a compresión y la resistencia al arrancamiento y a la tracción. Para realizar la medición de la resistencia a la tracción, nosotros como SICA tenemos este producto, que es el POSITEST AT, que es un equipo que nos va a permitir medir la resistencia al arrancamiento. Y aquí tengo un resumen de la forma de aplicación de este equipo. Primero tenemos este tipo de broca con esta forma, la conectamos a un taladro y realizamos una circunferencia, como podemos ver en la imagen, por lo menos unos 5 milímetros de profundidad. Una vez que tengamos preparado esta circunferencia, tenemos estos testigos. Estos testigos se tienen que colar con algún adhesivo epóxico, que puede ser SICADUR 31, que es el adhesivo que tenemos, y se cuela directamente sobre la superficie, sobre esta circunferencia. Esperamos por lo menos unas 48 horas a que el adhesivo haya trabajado y el testigo esté perfectamente colado al hormigón. Súper importante. Por lo menos esperamos unas 48 horas. Entonces, pasadas las 48 horas, damos el equipo, lo anclamos. Esta parte del equipo anclamos sobre el testigo y con la ayuda de este equipo vamos a medir la resistencia. Como pueden ver en la imagen, ya se ha desprendido y arrancado. Eso quiere decir que cuando se haya retirado el testigo y ha arrancado esta porción del hormigón, quiere decir que el ensayo ha trabajado, ha funcionado muy bien.
y vamos a determinar si es que el piso también es apto para la aplicación de este tipo de sistemas. La humedad del sustrato debe ser menor al 9%. Para todos los clientes que han estado en la presentación de nuestros pisos industriales a meses atrás, donde hablábamos de los sistemas epóxicos, no sé si se acuerdan, pero en el tema de los epóxicos, la humedad del sustrato debe ser menor al 4%. En este caso, el sistema Pursen no es tan exigente que el epóxico. Nos permite aplicar el producto en humedades menores al 9% incluso. Quiere decir que se puede aplicar incluso en superficies húmedas el producto. Estoy hablando de una industria alimenticia que no puede parar producción. La superficie no tiene el tiempo necesario para secar esa superficie hasta llegar a los 4% de humedad de sustrato. Entonces, no importa, tenemos este equipo como SICA, que es el higrómetro. Entonces, determinamos la humedad, medimos la humedad, vemos que está menor al 9% y el piso también es apto. Este equipo también lo tenemos, es el SICA Tramex, que es un medidor de humedad electrónico. Estos electrodos que están montados en la base transmiten señales de baja frecuencia al piso de concreto. Y en funcionamiento compara la carga causada por la presencia de humedad y muestra la humedad contenida en porcentaje en la pantalla. La preparación del sustrato también es muy importante. La preparación del sustrato tiene un 50% de importancia para lograr el éxito en la aplicación de cualquier sistema de pisos industriales, ya sean epóxicos, poliuretánicos, cementicios, etc. Se tiene que preparar la superficie. Si no preveemos, si no tomamos en cuenta una correcta preparación de la superficie, nos va a ir mal. Vamos a hacer una inversión muy fuerte en los sistemas de pisos. El producto se va a aplicar bastante bien mediante aplicadores especializados, capacitados por SICA, etcétera. Pero si no se ha previsto una correcta aplicación del sustrato, se va a desprender y no va a funcionar. Entonces es muy importante la rugosidad de la superficie. La rugosidad de la superficie es muy diferente a la de un piso epóxico, por ejemplo. La de un piso epóxico tiene que estar muy bien nivelado, con poro abierto, para que tenga una mejor adherencia al imprimante, la pintura, etc. Pero en el caso del sistema PURSEM, sí tiene que tener cierta rugosidad la superficie para lograr un mejor anclaje del sistema con el piso. Para lograr un espesor suficiente en el sistema, no se debe exceder una rugosidad superficial máximo de 1 milímetro. La definición de la rugosidad superficial, de acuerdo con el estándar alemán, la medición de la profundidad de la rugosidad sirve para regular la rugosidad promedio en una superficie horizontal. Si la rugosidad superficial es mayor a 1 milímetro, se debe aplicar una capa de nivelación raspada. Este es un ensayo muy sencillo para medir la rugosidad de la superficie. Mediante el uso de una arenilla, o podemos utilizar filler, que es un producto que también lo tenemos. Entonces, con la ayuda de una herramienta, vamos esparciendo, dando círculos, hasta que esa porción determinada del filler haya alcanzado el mayor diámetro. Y dependiendo del diámetro en centímetros, vamos a medir la rugosidad superficial. Hay distintos tipos de rugosidad, como podemos ver en esta imagen, y cada piso, de acuerdo a la solicitud del cliente, necesita de una rugosidad especial. Como les mencionaba, un piso epóxico necesita de una superficie muchísimo más nivelada, con poro abierto, y la superficie para un Pursen necesitamos una superficie que tenga mayor rugosidad. En el caso de que tengamos un piso que no haya sido tratado previamente para lograr un tipo de rugosidad, hay equipos especiales para lograr la rugosidad solicitada. Tenemos por ejemplo, que es una devastadora con discos diamantados, que se utiliza bastante para la preparación de superficies para pisos epóxicos, por ejemplo. En caso de que necesitemos más textura para lograr un mejor anclaje en el Pursen, utilizamos estos dos equipos, que es una escarificadora o una grañadora. Entonces,
La escarificadora, mediante unos discos, va a eliminar o retirar toda la impureza superficial de la superficie y lograr una textura adecuada para nuestro revestimiento. En caso de que necesitemos aún mayor rugosidad, hay este tipo de equipos que son granalladoras. Son el equipo que se introduce estas esferas metálicas y con este tipo de esferas va a ir golpeando directamente a la superficie de hormigón y generando un desgaste superficial para lograr una textura adecuada. Vamos a ver algunos detalles de aplicación. Ya hemos visto lo importante que es la preparación de la superficie, pero vamos a ver algunos detallitos de aplicación de la tecnología Prusen. El sustrato debe estar limpio, seco y libre de todo tipo de contaminación, tal como grasas, aceites, revestimientos antiguos, etc. Muy, muy importante. Siempre recomendamos, antes de la aplicación de cualquier tipo de piso, el piso tiene que estar limpio, seco, libre de todo tipo de contaminación, partes sueltas, mal adheridas. En caso de que haya algún tipo de fisura, alguna cangrejera, se tiene que reparar esa cangrejera mediante el uso de un producto adecuado, un mortero de alta resistencia, con puentes de adherencia, no sé, retirar las grasas superficiales. Si se ha contaminado el piso con grasas superficiales, claro, tenemos que limpiar eso. Aceites, revestimientos antiguos, epóxicos, etcétera, se tiene que limpiar. Se tiene que preparar la superficie utilizando los medios mecánicos apropiados para obtener la rugosidad apropiada. Posteriormente, el polvo debe ser aspirado con una aspiradora industrial. En este tipo de productos, en este tipo de sistemas en base a poliuretano o cemento, en todo tipo de encuentro que tengamos con rejillas, por ejemplo, rejillas de piso, se tiene que hacer un corte, como una junta, de tal manera que el momento, ya vamos a ver unos videos, el momento de que se esté aplicando el piso, vamos a rellenar por completo estas aberturas, como mostramos también aquí en la imagen, de tal manera de generar un mejor anclaje del sistema del piso con el hormigón. En todo tipo de encuentro, rejillas de piso, alguna estructura metálica, por ejemplo, que se haya instalado en medio de nuestro espacio, también. En todo el perímetro de la base o de la placa base de la estructura, hacemos este mismo corte para lograr un mejor anclaje de nuestro sistema. Este tipo de producto, este tipo de sistemas, es muy importante organizarnos bastante bien. No es un sistema que se lo podría realizar una persona o dos, no. Necesitamos un equipo de trabajo. Son productos de 3 componentes. Entonces necesitamos organizarnos bien en un espacio que esté contiguo al lugar donde se va a aplicar. En ese mismo espacio ya debería prever un espacio donde esté nuestra mezcladora, un espacio donde estén los componentes líquidos y otro espacio donde estén los componentes en polvo. Una vez que tengamos bien organizado y demarcado los espacios, recién tenemos que empezar la aplicación. Son 3 componentes y lo ideal es utilizar algún tipo de herramienta mecánica para lograr un correcto mezclado. No recomendamos utilizar una mezcladora, por ejemplo, de hormigón, de media bolsa, de una bolsa, no es recomendable. Utilizamos, mejor dicho, recomendamos este tipo de equipos. Cualquiera de estos 2 equipos van a permitirnos realizar un buen mezclado. En este caso es recomendable un aplicador capacitado y calificado. Es muy importante. Tenemos en SICA Bolivia algunos aplicadores que son especialistas en el tema de pisos industriales. Entonces, cualquier requerimiento que tenga el cliente, no de la compra del producto, en caso de que necesite el cliente algún aplicador, nosotros les contactamos y para terminar un buen trabajo. Este tipo de personal, estos aplicadores, si bien no pertenecen a SICA Bolivia, pero han sido capacitados por nosotros, son especializados, tienen certificación incluso de SICA cada periodo de tiempo, de acuerdo a su requerimiento, y tienen años de experiencia también. ¿Cuáles son los productos? Vamos a empezar con este que es uno de los más conocidos, que es el Sikaflor 20N%. Es un mortero con textura
ligera. Es un producto de 3 componentes, 2 componentes líquidos y un componente en polvo. Los 3 componentes autonivelante, que ya vamos a ver un video como en la aplicación. Una de las características de este producto es el rango de temperatura que resiste. Se puede aplicar en espesores mínimo de 6 milímetros hasta 9 milímetros. Ustedes me dirán cuándo utilizamos un revestimiento de 9 milímetros y cuándo utilizamos un revestimiento de 6 milímetros. Básicamente en la resistencia a la temperatura. Si nosotros o si nuestra industria necesita algún tipo de piso que tenga resistencia desde menos 25 grados centígrados a 80 grados centígrados, suficiente con utilizar un revestimiento de 6 milímetros de espesor. Ahora, si las condiciones son aún más extremas y necesita el cliente un piso que permita resistir temperaturas desde 40 grados bajo cero hasta 120 grados bajo cero, utilizamos los 9 milímetros. Entonces, ¿cuáles son los principales usos? Cambio brusco de temperatura, impactos, abrasión. Un detalle importante aquí es que este sistema, este 20N%, el acabado tiene cierta textura. No es un acabado totalmente liso. Tiene cierta textura, lo cual lo hace antideslizante también. Ahora, en caso de que el cliente, si bien necesite este tipo de piso en su industria, pero necesita de un acabado más fino, utilizamos otro tipo de producto que les voy a mencionar más adelante. Aquí tenemos algunos ejemplos. Como pueden observar, la textura de este piso tiene textura, un color mate, no tiene brillo. Aquí vemos alguna industria donde se ha derramado una pequeña porción de leche, tiene muy buena resistencia. Ahora, si nosotros queremos obtener una superficie más homogénea, más lisa, utilizamos este producto, que es el Cicatrol 21N%. Es la única diferencia con el 20N%. El 20N% es un tono mate y que tiene una textura ligera superficial. El 21N%, que es prácticamente de las mismas características que el 20N%. La misma resistencia con shock térmico, la misma resistencia con presión, misma resistencia contra ataques químicos, biológicos. Solo la única diferencia es el acabado. Esta es una superficie muchísimo más lisa, libre de porosidad, más lisa, pero también de un tono mate. Es un sistema autonivelante, al igual que el 21%, un acabado liso, también un acabado mate. Temperaturas de servicio va desde los 10 grados bajo cero hasta los 60 grados centígrados en un espesor de unos 4 milímetros y desde los menos 15 grados centígrados hasta los 70 grados centígrados en espesores de 6 milímetros. Podemos jugar entre estos productos. Podemos aplicar una capa de 6 milímetros con el 20N% y luego tener un acabado muchísimo más pulcro, más fino, unos 4 milímetros, con el 21N%. Las condiciones de uso en áreas secas, semi-mojadas, alta resistencia a la abrasión, al impacto, etc. Algunas fotos como ejemplos. Vamos a ver un video. Todo lo que les he explicado de una parte teórica lo vamos a ver ahora como una parte práctica. Es muy importante el espacio donde vamos a preparar el material. Todo tiene que estar muy bien organizado. Los componentes en polvo, los componentes líquidos. Antes de mezclar los dos componentes líquidos, tenemos que mezclar cada componente por separado, porque muchas veces, al ser de productos químicos, por el transporte, cuando están por el almacenaje, asientan. Entonces es recomendable primero mezclar cada componente. Una vez que esté mezclado con cada componente, recién mezclamos los dos componentes líquidos. Y ustedes pueden observar, aquí se está utilizando un agitador de bajas revoluciones para lograr una mezcla homogénea. Es importante utilizar este tipo de agitadores de bajas revoluciones porque si utilizamos
una mezcladora de altas revoluciones, vamos a incorporar aire en la mezcla. Y es muy difícil luego, una vez preparado el sistema, retirar todo ese aire. Entonces ya se ha mezclado los dos componentes líquidos y preparamos, introducimos, perdón, el componente en polvo. Ustedes pueden observar aquí, esta es una aspiradora. Por eso es importante prever muy bien todas las herramientas, todos los equipos, todo el material, toda la mano de obra, todas las personas que van a trabajar, todo tiene que estar bien organizado. Entonces, esta aspiradora, por ejemplo, va a eliminar todo el polvo residual del componente en polvo. Pasado unos 2, 3 minutos, quiere decir que la mezcla ya está más homogénea y ya se lo podría mezclar. Lo que siempre recomendamos es que si tenemos una superficie donde se tiene que aplicar este sistema, es recomendable hacerlo desde el inicio hasta el final. No recomendamos hacerlo por partes. Terminamos hoy día y continuamos mañana, solo en casos excepcionales, porque las superficies son muy grandes. Pero si las superficies son relativamente pequeñas, medianas, un poco grandes, es recomendable aplicar en toda la superficie de tal manera que no tengamos juntas entre los productos de distintas edades. Entonces ya se ha mezclado los tres componentes y llevamos hasta el lugar donde se va a aplicar. Obviamente la superficie ya está tratada, ya tiene la rugosidad necesaria, ya se ha previsto el tratamiento de las juntas. Si tenía que hacer una reparación de las fisuras, se ha reparado las fisuras. Si había cangrejeras, se ha reparado las cangrejeras. Puede observar, se necesita todo un equipo de trabajo. Algunas personas están preparando la mezcla, algunas personas están agitando los componentes líquidos, otra persona tiene que estar mezclando ya los componentes líquidos, otra persona tiene que estar mezclando el componente en polvo. Una vez que ya esté mezclado, una persona lleva a este lugar donde se está aplicando el producto y mediante el uso de este tipo de planchas dentadas se aplica. Como ustedes pueden observar, es un mortero, es como un mortero autonivelante. Pueden observar también en esta rejilla de piso cómo se hizo el corte para lograr un anclaje de nuestro sistema con este tipo de encuentros. Retiramos algunos residuos que pueden haber llegado al metal de nuestra rejilla, porque una vez esté seco, es muy difícil retirar. Tiene una muy buena adherencia, incluso sobre el metal. Ustedes pueden observar como detalle, una vez que se lo está nivelando, se lo está esparciendo el producto sobre la superficie, hay otra persona, otro aplicador, que está utilizando este rodillo. Este rodillo es un rodillo de púas, que es un rodillo de púas que le va a permitir eliminar todo el aire atrapado en la superficie del sistema, en estado fresco. Si no aplicamos ese rodillo de púas, lo dejamos así, aparentemente está quedando muy bien, pero el momento que esté fraguando el sistema, van a empezar a aparecer las burbujas del aire atrapado en el sistema por efectos de la mezcla. Seguimos pasando de púas, los aplicadores están nivelando mediante el uso de planchas. Previamente se hizo el pintado, los zócalos. Es importante primero realizar los zócalos, luego la parte del piso. Este detalle también me gustaría que vean, que las personas, los aplicadores que estén pisando el sistema necesitan este tipo de zapatos especiales, que son zapatos con púas. Entonces, de esta manera también vamos a eliminar cierto aire atrapado en el sistema con la ayuda de estos zapatos y este rodillo. Y ese es el acabado. Este está en estado fresco. Una vez que haya fraguado totalmente, el revestimiento va a estar en tono mate.
Ya habíamos visto entonces, esa es la aplicación del 20N%. Vamos a ver ahora otro tema que es una nueva línea de productos que es el Cicaflor 210 Gloss o 200. Hay distintos productos, pero los que se denominan Gloss son los sistemas de pisos poliuretánicos cementicios que tienen brillo. Muchas veces algún cliente, por razones de estética en una farmacéutica, por ejemplo, necesita de las características de este tipo de productos que les he mencionado, pero además quieren que sea más estético, que tenga brillo. Entonces sí hay y se puede combinar. Podemos aplicar una capa de unos 6 milímetros del 20N% y como acabado o como terminación aplicamos una capa más delgada del sistema gloss. Entonces también es un sistema autonivelante de poliuretano cemento, es brillante, liso y es una superficie totalmente sólida. También tiene una resistencia a cambios bruscos de temperatura. Se puede aplicar entre 3 a 6 milímetros. Se puede aplicar en áreas secas, excelente resistencia a la abrasión, limpieza, etc. Este es el acabado superficial. No tiene nada que envidiar a un sistema epóxico, por ejemplo. Entonces también tiene muy buena resistencia al tráfico, al desgaste, resistencias químicas, biológicas, resistencia a la abrasión, etc. Ese es el acabado. Vamos a ver otro video. Perdón, espera un momentito. Este es el sistema PURSEM Gloss. De la misma manera, ya tenemos nuestro área de trabajo bien demarcado con todos los componentes líquidos en polvo. Primero se tiene que mezclar cada componente. Una vez que se haya mezclado cada componente, mezclamos los dos componentes líquidos hasta lograr una consistencia homogénea. Utilizamos también este tipo de herramientas o agitadores de bajas revoluciones y mezclamos el componente en polvo. Entonces ustedes pueden observar que la consistencia de este producto es muchísimo más fluida. A diferencia del 20N%, que es como un mortero, que es un mortero autonivelante. Este sistema ya es más fluido, por lo tanto es más fácil de mezclar. Entonces, una vez que ya tengamos el producto bien mezclado, lo esparcimos y con el uso de herramientas especiales, en este caso es un rastrillo, que ya tiene sus dientes que van a permitir dar el acabado al piso y el espesor. Entonces esparcimos de la mejor manera el producto. Pueden observar la consistencia del producto, es bastante fluida. Y de igual manera, ustedes pueden observar aquí los zapatos con púas y el rodillo de púas. Con la ayuda de este rodillo vamos a eliminar todo el aire atrapado que pudo haberse originado en el proceso de mezclado. Utilizamos nuestros rastrillos, viendo algunos detalles. Hacemos lo mismo en el tema de las juntas, de los encuentros con rejillas de piso, estructuras, etc. Vamos a medir el espesor.
Entonces ustedes pueden observar el acabado. Es un tono muchísimo más brillante, más pulcro, muchísimo más nivelado, muchísimo más estético. Y ese es el acabado final. Ese es el Purcem Gloss. Entonces, básicamente, esos son los productos de esta nueva línea de productos que les quería mostrar, referidos a la tecnología poliuretano cemento de Sika. Ahora vamos a ver algunas obras de referencia, tanto en Bolivia como en otros países. Esta es una industria Tusx, donde se ha aplicado una superficie relativamente pequeña, solo 200 metros cuadrados, pero el requerimiento del cliente, como ustedes pueden observar, estas son unas pailas donde se va a cocinar los embutidos. Entonces, aquí está el agua hirviendo, cocinando los embutidos. El cliente necesitaba algún tipo de piso que tenga resistencia a los cambios bruscos de temperatura, porque una vez que el producto ya esté bien cocido, se tiene que derramar el agua hirviendo. Se derrama el agua hirviendo y luego se retira el producto acabado. Entonces, esta es una de las industrias referentes donde se ha aplicado el producto del sistema 20N Purcem. Se hizo el tratamiento también en los bordes de las rejillas. Se hizo el control de calidad también de la superficie del piso, del hormigón, previa aplicación. Son sistemas relativamente nuevos, entonces son contados los clientes o las industrias que han aplicado este sistema aquí a nivel nacional. Sin embargo, en otros países de Latinoamérica se ha utilizado bastante. Los sistemas epóxicos se están dejando de lado y los están reemplazando con los sistemas Purcem y está dando muy buenos resultados. Por ejemplo, esta industria en Argentina, que es una nueva planta procesadora de cítricos, en Tucumán, Argentina, se ha aplicado el 20N Purcem como base y como acabado final o terminación el 29N Purcem para tener un acabado muchísimo más nivelado, pero de un tono mate. Tenemos otra obra de referencia que es un restaurante en Brasil, donde se aplicó como base el Cicaflor 21N Purcem y como acabado terminación el 29N%, que ya tiene brillo. Otra obra de referencia que es una industria en Uruguay, que es un frigorífico. Entonces, aquí, al ser un frigorífico, el piso tiene que tener una muy buena resistencia a las temperaturas bajas. Entonces se determinó aplicar el 20N%. Este es un detalle importante. ¿Qué pasa con los zócalos? Es súper importante ese detalle de los zócalos en todo tipo de sistema de piso, ya sea poliuretánico, epóxico, cementicio, etcétera, porque en este encuentro, en este borde, en esta esquina, es donde generalmente se concentra la suciedad, el agua, etcétera, y es muy difícil de limpiar, especialmente cuando tenemos un encuentro a 90 grados. Es donde generalmente ahí se acumula mayor suciedad. Entonces, es recomendable en el borde tener una media caña o un chanfle, o chan, como le llamamos aquí en Bolivia, y el sistema, el que se haya definido, determinado, tiene que subir el mismo sistema, el mismo piso, por lo menos un zócalo de unos 10 centímetros. De esa manera vamos a generar como una especie de batea en toda la superficie del piso y ese encuentro va a ser muchísimo más fácil de limpiar cuando sea necesario. Otra obra de referencia en Venezuela, donde también se ha aplicado el 20N%, Corpivensa, que es una industria alimenticia en Venezuela, donde esta industria está ubicada en distintos estados en Venezuela. En todos se ha aplicado el 20N%. Logra este tipo de acabado. Un tono mate de muy buena resistencia y durabilidad. Por último, vamos a ver un producto
nuevo, que lo estamos lanzando a nivel nacional, como SICA Bolivia, teniendo en cuenta de que estamos hablando de pisos industriales, me ha parecido conveniente comentar la introducción de este nuevo sistema, de este nuevo producto, que es el SICAWARD 63CL, que es un revestimiento epóxico para cubas de vino y uso industrial. Este es un sistema epóxico, como podemos ver en la imagen. Es bastante brillante, de espesores muy delgados, pero de muy buena resistencia, especialmente contra ataques químicos que puedan generar industrias de vinos, por ejemplo, industrias de alimentos, industrias farmacéuticas, bioquímicas, etc. Incluso estanques de aguas residuales tienen muy buena resistencia contra ataques químicos, aún más de los revestimientos o sistemas epóxicos que yo les había comentado en el webinar anterior. Tiene mayor resistencia a los epóxicos convencionales. Entonces, como revestimiento interior de cubas para vino, estanques de productos alimenticios, en revestimientos de canaletas, estanques, pisos, etc. Es un producto epóxico, solo tiene dos componentes, componente A, componente B, los dos se mezclan y está listo para el uso. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Tiene muy buena adherencia al hormigón, mortero y acero. Acero. Por ejemplo, los pisos de poliuretano de la línea Pursem no tienen muy buena adherencia al acero. Este epóxico sí. Tiene endurecimiento sin retracción, es 100% impermeable, tiene una máxima resistencia al ataque químico, buena resistencia al desgaste, tiene una terminación tisa tipo vidriado. Eso sería todo, estimados clientes. Entonces, si tuvieran alguna duda o pregunta, voy a verificar si hay alguna pregunta. Si, Albeiro, si me podrías colaborar. No estás viendo el chat. Sí, ya estoy bien. Tienes una que dice, ¿qué significa 9 milímetros de menos de espesor? Y estoy viendo el chat y me dice, buenas tardes, es adecuado el Cicaflor Ursem en las siguientes versiones. Ácido clorhídrico, cal, hidróxido de calcio. Sí, tiene buena resistencia contra ese tipo de ataques químicos, que es una de las características principales de este nuevo sistema. Es para una planta industrial que tiene una exposición medioambiental severa a sulfatos. Tiene buena resistencia a tipo de ataques químicos. No me sale más preguntas, Albeiro. Ok, yo tengo acá otras. Bueno, hay una pregunta al principio que preguntan qué significa 9 milímetros menos de espesor. Ya. Si nosotros necesitamos una mayor resistencia contra shocks térmicos, aplicamos de 9 milímetros. 20 grados, también 40 grados centígrados. Pero si nosotros no necesitamos que tenga esa resistencia a tal temperatura, o sea, si nuestra temperatura de servicio en el espacio no es tan agresiva, en ese momento reducimos el espesor. Si queremos una resistencia a solo 100 grados, por ejemplo, o a solo menos 20 grados centígrados, utilizamos 6 milímetros y así sucesivamente. Pero no es recomendable utilizar espesores menores a los 6. Podemos utilizar espesores mayores a 9, pero lo mínimo es 6 milímetros. Bueno, aquí hay una pregunta que no está muy clara. Dice que si es en seco o cuando la humedad de colocación es por debajo del 9%. Ya. Si la superficie está totalmente seca, definitivamente se puede aplicar. No hay ningún problema. Entonces, si la superficie tiene cierto grado de humedad hasta los 9%, es el límite, es el límite. Hasta ese momento se puede aplicar el sistema. Pasado los 9% de humedad en la superficie, si ya tenemos 10, 12%, no es recomendable,
porque se puede desprender más adelante, porque la superficie está muy húmeda. Se desprende el sistema y ese piso ya no va a funcionar. Ahora, si aplicamos en seco, no hay ningún problema. Es más, se va a adherir mucho mejor. Ok, o sea, eso responde a la pregunta siguiente, si se utiliza en seco o en húmedo. Entonces, en cualquiera de los dos casos. Es lo mismo. Bueno, preguntan que si hay algún producto que sea dieléctrico. Y eléctrico. Tenemos un sistema de pisos industriales epóxicos que son disipadores de energía estática. Es una nueva tecnología también de SICA, que por el momento no tenemos experiencia a nivel nacional. Sin embargo, en países vecinos como Chile, Colombia y Brasil se ha utilizado bastante. Son un tipo de sistemas disipadores de energía estática. Por ejemplo, tenemos un espacio que es una sala de operaciones, que tiene sus componentes mecánicos y eléctricos de alto voltaje, un tomógrafo, no sé. Entonces, la estática que genera esos equipos en la superficie del piso, imagínense, hay un doctor que está operando a una persona, sufre una descarga eléctrica, puede matar al paciente. Entonces, hay este tipo de sistemas que disipan toda la energía estática hacia la Tierra. Es un sistema un tanto complejo, pero sí tenemos. Son los sistemas Sikaflor de la línea ESD, disipadores de energía estática. Hay. Ok, pregunta al señor que si estos productos trabajan a complexión con el espesor establecido. A complexión, perdón. Sí, complexión. A complexión. Este tipo de productos, al ser de base cementicia, no son tan flexibles. Necesitan Perdón, te corrijo, es compresión. compresión. Perfecto. Compresión. Ya. Sí. Tienen muy buena resistencia a compresión. Es una de las características principales de este sistema, al ser de base cementicia también. Porque el poliuretano nos va a servir para ciertos requerimientos y el cemento nos va a servir para tener mayor resistencia a compresión. Incluso una resistencia mayor a la del hormigón, mucho mayor que la del hormigón. Entonces, este tipo de sistemas, a pesar de su relativamente bajo espesor de 9 milímetros, nos permite traficar por ese tipo de espacios, montacargas, camiones de alto tonelaje, incluso en espacios donde se almacenan o esos equipos grandes de minería, esos camiones grandes de minería, tiene resistencia a este piso. Entonces sí, trabaja muy bien como resistencia a la compresión. Bueno, tenemos una pregunta desde Ecuador. El señor William Maldonado pregunta que cuál es el método de aplicación de producto en el zócalo. Y si se hace un día antes, ¿cuál es la altura recomendable? Perfecto, un saludo hasta Ecuador. Generalmente, para los zócalos, no utilizamos el mortero autonivelante 20N por cem. Utilizamos el producto más fluido, que es como pintura. Porque teniendo en cuenta que es una superficie horizontal el zócalo, entonces si aplicamos un mortero se va a derramar por el mismo peso. Entonces hay el mismo tono de colores en varios sistemas. Entonces, un día antes, si está bien, aplicamos un día antes, podemos utilizar algún tipo de pintura más fluida, como el 29N, y se aplica con brocha. Se aplica con brocha en espesores delgados, eso sí. Se aplica en espesores delgados, puede ser 1 o 2 días antes, y una vez que hayamos acabado los zócalos, recién aplicamos el mortero en las superficies horizontales. Pero sí, está buena la pregunta. Ok, antes de continuar con las preguntas, les recomiendo que tomen en cuenta los datos de Sergio. Ahí está su correo electrónico y su teléfono, por si lo quieren contactar más adelante para alguna asesoría técnica. Él con mucho gusto los va a atender. Y posteriormente nosotros les enviaremos la grabación del webinar para que lo puedan consultar en cualquier momento. Nosotros publicamos la grabación y por correo les estaremos enviando el link para que ustedes puedan acceder a la grabación. Bueno, tenemos otra pregunta. Respecto a la preparación del sustrato,
¿Cuál de las dos resistencias sería más importante a cumplir? ¿La resistencia a la compresión o la del arrancamiento? Ya que la resistencia más común de compresión en los hormigones son de 21 megapascales, ¿funcionaría la aplicación en esas condiciones? Yo recomendaría las dos. Las dos resistencias son muy importantes para la aplicación de cualquier tipo de piso industrial, ya sean poliuretánicos, cementicios, epóxicos, etcétera. Es súper importante cumplir esas dos ventajas. Primero porque la resistencia a la compresión es el hormigón, es lo que va a resistir el peso que va a estar sometido a ese espacio. El arrancamiento ya depende mucho de la adherencia del sistema. O sea, si tenemos una resistencia menor a 1.5 megapascal, se va a desprender el epóxico o el poliuretano con la corteza superficial del hormigón por estar debilitado. Es súper importante esos dos requerimientos, 25 megapascales en el hormigón y 1.5 megapascales de arrancamiento. Bueno, y otra pregunta del señor Edilosa Álvarez. ¿Para lugares de excesivo uso de agua funcionan estos productos? Sí, sí, sí. Tranquilamente utilizamos un 20N por SEM o un 21N por SEM para tener un acabado tal vez más fino, más pulcro. Una de sus características es que al ser de poliuretano es antiderrapante, o sea, no es resbaloso. Si tenemos un espacio con alta concentración de agua y en el momento de la limpieza se tiene que utilizar detergentes resbalosos, no hay ningún problema. Puede estar sometido a espacios donde haya bastante agua y una de las ventajas también es que es totalmente impermeable, entonces no vamos a tener problemas de filtraciones ni nada de eso. Bueno, que esas fueron todas las preguntas, Sergio. Ah, perdón, hay una última. ¿Cuánto tiempo de fraguado sería el óptimo para tener las características de una resistencia óptima? Una de las características más importantes del sistema es una rápida puesta en servicio. Si nosotros necesitamos nuestro espacio, ponerlo en servicio en unas 48 horas, este es el adecuado. Se aplica el producto en toda la superficie, después de 48 horas se la puede someter a servicio para tráfico pesado. No tenemos que esperar una semana como un revestimiento epóxico convencional, por ejemplo. Se aplica el producto, esperamos 48 horas y listo. Ya se instalan los equipos, ya puede pasar el montacargas, pueden descargar los camiones, etc. Tiene muy buena una muy buena, rápida puesta en servicio. Ok, mira, y el señor Eduardo Lara pregunta, ¿cuál sería el tratamiento correcto y qué recubrimiento se recomienda para un piso viejo que está contaminado con sangre y grasa para un matadero? Ese es un problema muy recurrente en este tipo de espacios, en los mataderos, porque si es que no ha tenido ningún tipo de protección este piso, por la naturaleza del hormigón, por sus características, oso. Entonces, todos los agentes contaminantes, la porosidad del hormigón ya los ha absorbido. Hay productos, agentes desengrasantes o de limpieza que se podría limpiar superficialmente, pero no sabemos la profundidad del grado de la contaminación del hormigón. En este caso se tiene que hacer un corte, una probeta. Entonces tenemos nuestra losa, nuestro hormigón, tenemos que cortar una sección del hormigón, sacar esa probeta y de esa manera, de una manera visual, tenemos que ver qué profundidad ha afectado los agentes contaminantes. Si ha afectado considerablemente su hormigón, lamentablemente se tiene que retirar todo ese hormigón que ya está totalmente dañado, porque la sangre es un agente biológico, se pudre y es muy corrosivo. Entonces ya no va a trabajar ese hormigón. Lamentablemente se tiene que retirar toda esa carpeta y vaciar una nueva con todos los requerimientos que les había comentado. Listo, eso es todo, no hay más preguntas.
Finalmente, les recuerdo que les enviaremos el link para que puedan consultar nuevamente el webinar y les enviaremos la presentación. Algunos de ustedes han solicitado la presentación y les enviaremos información adicional sobre los productos que se hicieron, que se mostraron en esta presentación. Entonces, ¿tengas algo más, Sergio? Bueno, agradecerle a todos los participantes. Entonces ya tienen aquí mis datos, tienen mi correo, tienen mi número de celular. Cualquier duda o consulta, no solo de este tipo de productos referentes a los pisos, si tienen alguna otra pregunta sobre cualquier otro tipo de producto SICA, yo estoy a su servicio. Me pueden llamar cualquier momento del día, en la noche, los fines de semana. Siempre voy a estar atento a sus consultas, requerimientos, etcétera. Muchísimas gracias. Bueno, hasta mañana a todos, que estén muy bien.